El sol de la tarde de 1957 se derramaba como miel tibia sobre los campos agostados de la hacienda La Prosperidad, un nombre que, para el ojo inexperto, parecía una burla cruel a su estado actual. Las paredes de adobe, antaño orgullosas, se desmoronaban en silencio, y el techo de tejas rojas, ahora rotas y cubiertas de musgo, dejaba pasar la luz del cielo en incontables rendijas. En el corredor principal, un hombre de edad avanzada, don Isidro, se balanceaba lentamente en una silla de madera carcomida, su figura delgada y encorvada, casi fundiéndose con la penumbra que empezaba a envolver la tarde. Sus manos, nudosas y curtidas por el tiempo y el trabajo, sostenían un viejo sombrero de paja, y su mirada, perdida en el horizonte, parecía cargar el peso de un siglo. No había en él rastro de la opulencia que el título de hacendado solía evocar. Su ropa, remendada y descolorida, hablaba de una pobreza que calaba hasta los huesos. Un leve crujido en el camino de tierra, apenas perceptible sobre el canto monótono de las chicharras, interrumpió su letargo. Una silueta femenina, pequeña y frágil, avanzaba con dificultad bajo el sol implacable. Era Soledad, una mujer en la mitad de su camino, aunque su mirada ya reflejaba la dureza de un pasado marcado. Su vestido de algodón, antes blanco, ahora teñido de polvo y sudor, se adhería a su cuerpo cansado. Había caminado kilómetros, huyendo de un pasado reciente que la había dejado viuda y desamparada, con la única compañía de la esperanza y un pequeño bulto que contenía sus pocas pertenencias. La sed la consumía, y al ver la silueta de la hacienda, por más desolada que pareciera, sintió un atisbo de alivio. Soledad se acercó con pasos inciertos, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La hacienda, a pesar de su abandono, poseía una extraña belleza, una melancolía que se aferraba a cada piedra, a cada árbol seco. Al llegar al corredor, se detuvo, observando al anciano. Su presencia era casi fantasmal, como si fuera parte del paisaje. «Disculpe, señor», dijo Soledad con voz apenas audible, su garganta reseca. «Necesito un poco de agua, por favor. Vengo de muy lejos y el sol me ha vencido». Don Isidro levantó la vista lentamente. Sus ojos, de un azul pálido, se posaron en ella con una mezcla de sorpresa y cautela. No dijo nada, solo la observó, como si intentara descifrar un enigma. Soledad sintió un escalofrío. La mirada del anciano era profunda, escrutadora, y por un instante creyó ver en ella un dolor tan antiguo como las ruinas que los rodeaban. «Por favor», insistió, su voz temblorosa. Don Isidro, sin pronunciar palabra, se levantó con un esfuerzo, su cuerpo crujiendo como madera vieja. Caminó con lentitud hacia un pozo cercano, sus pasos arrastrándose sobre la tierra. Soledad lo siguió con la mirada, notando la fragilidad de su andar. Cuando regresó, traía en sus manos una jarra de barro y un vaso de peltre. El agua, fresca y cristalina, fue un bálsamo para su garganta. Mientras bebía, Soledad no pudo evitar observar el interior de la hacienda a través de la puerta abierta. La oscuridad reinaba en el interior, pero la poca luz que se filtraba revelaba un desorden caótico. Muebles cubiertos por sábanas polvorientas, telarañas colgando como velos grises, y un aire denso y estancado que olía a olvido. De repente, un destello captó su atención. En un rincón oscuro, entre los escombros, algo brillaba con un fulgor dorado. Era una pequeña caja de madera, finamente tallada, que parecía fuera de lugar en aquel escenario de desolación. Antes de que pudiera procesar lo que veía, don Isidro regresó, su mirada fija en ella. Soledad sintió que había presenciado algo que no debía, un atisbo de un secreto que el anciano guardaba con celo. «Gracias, señor», dijo Soledad, devolviéndole el vaso. «No sé cómo pagarle». Don Isidro, con un gesto de su mano, le indicó que no era necesario. Su silencio era tan elocuente como cualquier palabra. Soledad se sintió incómoda, pero a la vez una extraña curiosidad la invadió. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué vivía en tal abandono? ¿Y qué era lo que brillaba en la oscuridad? El sol ya se ocultaba, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. La noche se acercaba, y Soledad no tenía a dónde ir. «Señor», se atrevió a preguntar, «no tengo dónde pasar la noche.
¿Podría por favor darme un rincón donde resguardarme hasta el amanecer? Don Isidro la miró de nuevo, sus ojos penetrantes. Por un largo momento, el silencio fue la única respuesta. Soledad sintió que su destino pendía de un hilo. Finalmente, el anciano asintió con un movimiento casi imperceptible de su cabeza. «Hay un pequeño cuarto al fondo del corredor», dijo su voz áspera por el desuso. «Está vacío, pero al menos te protegerá del frío». Soledad sintió un alivio inmenso. «Gracias, muchas gracias», repitió, su voz cargada de gratitud. Don Isidro no respondió. Se sentó de nuevo en su silla, y su figura se perdió en la creciente oscuridad. Soledad, con el corazón aún agitado, se dirigió hacia el cuarto indicado. El aire era denso y frío, pero la promesa de un techo sobre su cabeza era suficiente. Mientras se acomodaba en el suelo, el recuerdo de la caja dorada en la oscuridad la asaltó de nuevo. Algo le decía que la historia de don Isidro era mucho más compleja de lo que aparentaba. Si usted cree que a veces la vida pone en nuestro camino exactamente a la persona que necesitamos, incluso cuando menos lo esperamos, deje su like y suscríbase a este canal para más historias que tocan el alma. Don Isidro, el hacendado de la prosperidad, no era en realidad el hombre más pobre de la región, aunque su apariencia y la ruina de su hacienda lo gritaran a los cuatro vientos. 30 años atrás, en 1927, Isidro era un joven hacendado, orgulloso y próspero, dueño de vastas tierras y un futuro prometedor. Pero un secreto oscuro, una decisión impulsiva y devastadora, lo había llevado a construir una fachada de miseria, una penitencia autoimpuesta que había mantenido con férrea disciplina durante 3 décadas. Soledad, por su parte, era una viuda reciente. Su esposo había muerto en un accidente en la mina, dejándola sola y sin recursos. Había sido expulsada de su hogar por la familia de su difunto marido, quienes la consideraban una carga. Su camino la había llevado, por azares del destino, a la puerta de la prosperidad, buscando no solo refugio, sino también un nuevo comienzo, una chispa de esperanza en la oscuridad que la rodeaba. La mañana siguiente, el sol se filtraba por las rendijas del techo, pintando el suelo de tierra con patrones de luz y sombra. Soledad se despertó con el canto de los gallos y el aroma a tierra mojada que se colaba por la ventana rota. Salió de su improvisado cuarto y encontró a don Isidro sentado en el corredor, tal como lo había dejado la noche anterior, pero esta vez con una taza de café humeante en sus manos. El olor a café recién hecho, fuerte y amargo, llenaba el aire, mezclándose con el dulzor de las flores silvestres que crecían desordenadamente en el jardín. «Buenos días», dijo Soledad, su voz aún un poco ronca por el sueño. Don Isidro asintió ofreciéndole una taza con un gesto. Soledad la tomó con gratitud, sintiendo el calor reconfortante en sus manos. El desayuno fue en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Soledad observaba a don Isidro, notando la dignidad en sus movimientos a pesar de su apariencia desaliñada. Había algo en él que la intrigaba, una fuerza silenciosa que contrastaba con la desolación de su entorno. Después de terminar el café, Soledad, impulsada por una necesidad innata de ser útil, se levantó. «Señor», dijo, «si no le molesta, me gustaría ayudar en algo. No puedo quedarme sin hacer nada». Don Isidro la miró, sus ojos azules brillando con una chispa de sorpresa. «No hay mucho que hacer aquí», respondió su voz grave. «Todo está en ruinas». «Siempre hay algo que hacer», replicó Soledad con una sonrisa tenue. «Puedo limpiar un poco o arreglar el jardín, lo que sea». Don Isidro dudó por un momento, luego asintió. «Como quieras», dijo, volviendo su mirada al horizonte. Soledad, sintiendo una punzada de esperanza, comenzó su tarea. Empezó por el pequeño patio, arrancando las malas hierbas que ahogaban las pocas plantas que aún sobrevivían. El sol de la mañana calentaba su espalda, y el trabajo, aunque arduo, le brindaba una sensación de propósito que había perdido hacía mucho tiempo. El sonido de sus manos trabajando la tierra, el suave murmullo del viento entre los árboles y el lejano canto de los pájaros crearon una sinfonía de vida en aquel lugar olvidado. Los días se sucedieron, cada uno trayendo consigo una rutina que poco a poco fue transformando la prosperidad. Soledad limpiaba, cocinaba en el viejo fogón de leña, cuidaba de las pocas gallinas que aún quedaban y con sus propias manos
empezó a restaurar el pequeño huerto que había sido abandonado. El olor a pan recién horneado, a guisos sencillos pero nutritivos y a hierbas aromáticas, comenzó a reemplazar el aire estancado de la hacienda. Don Isidro, al principio, observaba con una distancia cautelosa, pero con el tiempo su mirada se suavizó. A veces, Soledad lo encontraba observándola desde el corredor, una expresión indescifrable en su rostro. Una tarde, mientras Soledad regaba las plantas del huerto, don Isidro se acercó. «Has hecho mucho», dijo, su voz más suave de lo habitual. Este lugar estaba muerto. Soledad sonrió. El sudor perlaba su frente. «Solo necesitaba un poco de cariño, señor», respondió, «como todo en la vida». Don Isidro no dijo nada, pero Soledad sintió que sus palabras habían tocado algo profundo en él. La confianza entre ellos crecía, lenta pero firmemente, como las raíces de un árbol antiguo. Compartían las comidas en silencio, a veces con alguna conversación breve sobre el clima o las tareas del día. Soledad aprendió a leer los silencios de don Isidro, a entender sus gestos, a sentir la tristeza que lo envolvía como un manto invisible. Una noche, mientras el tecolote ululaba en la distancia y el viento susurraba secretos a través de los árboles, Soledad encontró a don Isidro sentado en el corredor, mirando las estrellas. Se sentó a su lado, respetando su silencio. Después de un largo rato, don Isidro habló, su voz apenas un susurro. «Hace 30 años», comenzó, «este lugar era diferente, lleno de vida, de risas». Soledad lo escuchó con atención, sintiendo que estaba a punto de desvelar una parte de su misterio. «Algo pasó», continuó don Isidro, su voz cargada de una profunda melancolía. «Algo que lo cambió todo». Soledad no preguntó, solo esperó, sabiendo que la verdad, si debía ser contada, saldría a su propio ritmo. El aire de la noche era fresco, y el cielo, salpicado de estrellas, parecía guardar los secretos de aquel lugar olvidado. La presencia de Soledad en la hacienda no pasó desapercibida en el pequeño pueblo cercano. Las habladurías comenzaron a circular como el viento entre los campos. Una mujer más joven, viuda y sola, viviendo con un anciano ermitaño en una hacienda en ruinas. Los murmullos, al principio discretos, se hicieron más fuertes, tejiendo historias de deshonra y sospecha. Soledad, aunque intentaba ignorarlos, sentía el peso de las miradas y los susurros cuando iba al pueblo a comprar provisiones. Don Isidro, por su parte, parecía ajeno a todo, o al menos no mostraba ninguna preocupación. Su mundo se limitaba a los confines de su hacienda y a la rutina que Soledad había traído consigo. Un día, mientras Soledad regresaba del pueblo, un grupo de mujeres la interceptó en el camino. Sus rostros, endurecidos por la curiosidad y el juicio, la rodearon. «Dicen que vives con el viejo Isidro», dijo una de ellas con una sonrisa maliciosa. «Qué vergüenza para una mujer sola». Soledad sintió que la sangre le subía a la cara, pero se mantuvo firme. «Solo estoy ayudando a un hombre mayor», respondió con dignidad. «Y él me ha dado un techo». Las mujeres rieron, sus voces ásperas y crueles. «Ten cuidado, muchacha», dijo otra. «Ese viejo guarda secretos, y no son buenos». Soledad las ignoró, apretando el paso, pero las palabras se clavaron en su corazón como espinas. Esa noche, Soledad no pudo dormir. Las palabras de las mujeres resonaban en su mente, alimentando sus propias dudas. ¿Qué secretos guardaba don Isidro? ¿Por qué vivía en tal miseria si, como decían los rumores, había sido un hombre rico? La caja dorada que había vislumbrado el primer día volvió a su memoria. Había algo en don Isidro que la atraía, una bondad oculta bajo capas de dolor, pero también había un misterio que la inquietaba. A la mañana siguiente, Soledad se levantó con una decisión. Necesitaba saber la verdad, no por chismorreo, sino para entender al hombre que, sin saberlo, se había convertido en una parte importante de su nueva vida. Los días siguientes, Soledad observó a don Isidro con una nueva perspectiva. Notó cómo sus ojos se posaban a menudo en el viejo granero, un edificio aún más ruinoso que la casa principal, como si guardara algo preciado o doloroso. También notó que, a pesar de su aparente pobreza, don Isidro nunca parecía preocuparse por el dinero. Compraba lo necesario,
pero no había en él la ansiedad que solía acompañar a la escasez. Un día, mientras limpiaba el viejo estudio de la hacienda, encontró un baúl de madera cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió una pila de documentos antiguos, cartas amarillentas y fotografías descoloridas. Eran registros de la hacienda, de cosechas abundantes, de transacciones de tierras, y entre ellos, una fotografía de un joven Isidro, sonriente y lleno de vida, junto a una mujer hermosa, de ojos grandes y sonrisa dulce. Soledad sintió una punzada de curiosidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había pasado con ella? Guardó la fotografía en su bolsillo, sintiendo que estaba a punto de desentrañar un hilo importante del pasado de don Isidro. Esa noche, mientras cenaban, Soledad se armó de valor. «Don Isidro», dijo, su voz suave pero firme. «Encontré esto hoy». Le mostró la fotografía. Don Isidro la tomó en sus manos. Sus dedos temblaban ligeramente. Sus ojos se posaron en la imagen y por un instante, Soledad vio en ellos una profunda tristeza, un dolor que parecía traspasar el tiempo. «Ella era mi esposa», dijo don Isidro, su voz apenas un susurro. «Remedios». Soledad esperó, sintiendo que estaba en la antesala de una revelación. «La perdí hace mucho tiempo», continuó don Isidro, su mirada fija en la fotografía. «Y con ella perdí todo». No dijo más, pero sus palabras fueron suficientes para Soledad. La historia de don Isidro no era solo de pobreza, sino de pérdida y de un dolor tan profundo que lo había llevado a renunciar a todo. La caja dorada, la hacienda en ruinas, su aislamiento, todo empezaba a cobrar sentido. La verdad, aunque aún incompleta, comenzaba a asomarse, y con ella una nueva capa de comprensión y compasión por el anciano. La vida en la prosperidad continuó su ritmo pausado, pero la revelación de Remedios había abierto una pequeña grieta en el muro de silencio de don Isidro. Soledad, con delicadeza y paciencia, comenzó a indagar, no con curiosidad morbosa, sino con un genuino deseo de entender. Don Isidro, a su vez, parecía encontrar consuelo en la presencia de Soledad, en su escucha atenta y en la calidez que ella había traído a su vida solitaria. Las conversaciones se hicieron más frecuentes, aunque aún breves y fragmentadas. Él le hablaba de los viejos tiempos, de las cosechas, de los caballos, de la vida en la hacienda, antes de que la sombra de la tragedia la cubriera. Un día, don Isidro enfermó. Una fiebre alta lo postró en la cama. Su cuerpo frágil temblaba y su respiración se volvía dificultosa. Soledad, alarmada, lo cuidó con devoción. Le preparó infusiones de hierbas, le aplicó paños fríos en la frente y se sentó a su lado día y noche, velando su sueño. El miedo a perderlo la invadió. En sus delirios, don Isidro murmuraba nombres, palabras incomprensibles, y una y otra vez, el nombre de Remedios. Soledad sintió que estaba presenciando el dolor más profundo del hombre, un dolor que lo había consumido durante 30 años. Durante una de esas noches de vigilia, mientras don Isidro dormía inquieto, Soledad notó que la caja dorada que había visto el primer día estaba sobre la mesita de noche, junto a la cama. La curiosidad la venció. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro no había joyas ni dinero, sino una pila de cartas, todas escritas con una caligrafía elegante y delicada. Eran cartas de Remedios, dirigidas a Isidro, llenas de amor, de planes para el futuro, de sueños compartidos. Y al fondo de la caja, debajo de las cartas, Soledad encontró un pequeño diario encuadernado en cuero, con las iniciales I.R. grabadas en oro. Soledad dudó. Sabía que estaba invadiendo la privacidad de don Isidro, pero algo la impulsaba a seguir. Abrió el diario y comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de la felicidad de Isidro y Remedios, de su amor, de la prosperidad de la hacienda. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Había una creciente preocupación por una sequía prolongada, por las deudas que se acumulaban, por la presión de un vecino ambicioso, don Mateo, que quería comprar sus tierras a toda costa. Y luego, la tragedia. Una noche, un incendio devastó los campos de la hacienda, destruyendo la cosecha y gran parte de las propiedades. El diario describía la desesperación de Isidro,
la culpa que lo carcomía. Él había sido descuidado, había dejado una fogata encendida cerca de los campos secos. El incendio no había sido intencional, pero la negligencia era suya. Remedios, embarazada en ese momento, había sufrido un aborto espontáneo a causa del shock y la tristeza. La pérdida del bebé, sumada a la ruina económica, fue un golpe devastador. Isidro, consumido por la culpa y el dolor, se culpó por la muerte de su hijo y por la tristeza de Remedios. En un acto de desesperación, y para evitar que don Mateo se apoderara de lo poco que quedaba de la hacienda, Isidro tomó una decisión drástica. Fingiría ser el hombre más pobre de la región, un hacendado en la ruina total, para que nadie, especialmente don Mateo, quisiera sus tierras. Vendería sus pocas pertenencias de valor, viviría en la miseria, y así protegería lo que quedaba de su legado, esperando el día en que pudiera redimirse. Remedios, aunque devastada, lo apoyó en su decisión, compartiendo su dolor y su secreto. Pero la tristeza la consumió, y pocos años después murió, dejando a Isidro solo con su culpa y su farsa. Soledad cerró el diario, las lágrimas brotando de sus ojos. La verdad, cruda y dolorosa, había salido a la luz. Don Isidro no era un hombre pobre, sino un hombre roto, un hombre que había sacrificado su vida por un error del pasado, por un amor perdido y por una culpa que lo había perseguido durante 30 años. Al día siguiente, la fiebre de don Isidro comenzó a ceder. Soledad, con el diario en sus manos, se sentó a su lado. «Don Isidro», dijo, su voz suave, «he leído su diario». Don Isidro abrió los ojos, su mirada débil pero consciente. Un velo de vergüenza cubrió su rostro. «Lo sé todo», continuó Soledad, «sobre Remedios, sobre el incendio, sobre su secreto». Don Isidro cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. El silencio llenó la habitación, pesado y cargado de emociones. Soledad tomó su mano, sus dedos fríos y temblorosos. «No tiene que cargar con esto solo, don Isidro», dijo. «No más». Don Isidro abrió los ojos de nuevo, y en ellos Soledad vio una mezcla de alivio y miedo. «Fui un tonto», murmuró, su voz ronca. «Un cobarde». «No», respondió Soledad con firmeza. «Fue un hombre que amó profundamente y que cometió un error, pero ha pagado un precio muy alto por él». Don Isidro la miró, sus ojos buscando en los de ella algún rastro de juicio, pero solo encontró compasión. «Remedios me perdonó», dijo, su voz quebrada, «pero yo nunca pude perdonarme a mí mismo». Soledad apretó su mano. «Es hora de perdonarse, don Isidro», dijo. «Es hora de vivir». La revelación del secreto de don Isidro fue un punto de inflexión. La verdad, aunque dolorosa, liberó una carga que había pesado sobre él durante décadas. Soledad, con su comprensión y su apoyo incondicional, se convirtió en su ancla, en la luz que disipaba la oscuridad de su pasado. Poco a poco, don Isidro comenzó a sanar, no solo de su enfermedad física, sino también de las heridas de su alma. Empezó a hablar más, a compartir sus recuerdos de Remedios, de la hacienda en sus días de gloria. Soledad lo escuchaba con paciencia, tejiendo los hilos de su historia, ayudándolo a reconstruir su pasado, no para olvidarlo, sino para aceptarlo y seguir adelante. La hacienda, bajo el cuidado de Soledad, también comenzó a revivir. El huerto floreció, las gallinas se multiplicaron y el aire se llenó de los sonidos de la vida. Don Isidro, con una nueva energía, comenzó a reparar las paredes, a arreglar el techo, a limpiar el polvo de los muebles. Ya no era una farsa, sino una verdadera restauración, un acto de redención. Los rumores en el pueblo no cesaron de inmediato, pero Soledad, con la verdad en su corazón, ya no les prestaba atención. Sabía quién era don Isidro, y eso era lo único que importaba. Un día, mientras trabajaban juntos en el jardín, don Isidro se detuvo y miró a Soledad. «Soledad», dijo, su voz suave, «has traído la vida de nuevo a este lugar, y a mí». Soledad le sonrió, sus ojos brillando con lágrimas. «Usted me dio un hogar, don Isidro», respondió, «y una razón para seguir adelante». Don Isidro tomó su mano, sus dedos entrelazándose.
No quiero volver a estar solo, dijo, su mirada llena de una vulnerabilidad que Soledad nunca había visto antes. Quiero que te quedes, siempre. Soledad sintió que su corazón se desbordaba de emoción. Había encontrado no solo un hogar, sino también un propósito y un amor inesperado en el lugar más improbable. Me quedaré, don Isidro, dijo su voz apenas un susurro. Siempre. El sol de la tarde bañaba la hacienda con una luz dorada y por primera vez en 30 años, la prosperidad no parecía un lugar de abandono, sino un lugar de esperanza, de segundas oportunidades y de un amor que había florecido entre las ruinas del pasado. El tiempo, ese implacable tejedor de destinos, continuó su marcha, pero en la prosperidad su paso se volvió más amable, más lleno de promesas. La revelación del pasado de don Isidro no solo lo liberó a él, sino que también fortaleció el vínculo entre él y Soledad. Ya no había secretos, solo una comprensión profunda y una aceptación mutua que cimentaba su relación. La hacienda, que había sido un monumento a la culpa y al abandono, comenzó a transformarse, no en la opulencia de antaño, sino en un hogar acogedor, lleno de vida y de la calidez que Soledad había traído consigo. Los días se llenaron de rutinas compartidas. Por las mañanas, el aroma a café y a pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el dulzor de las flores del jardín que Soledad cultivaba con esmero. Don Isidro, con una energía renovada, trabajaba en las reparaciones de la casa, sus manos antes temblorosas, ahora firmes y decididas. El viejo granero, que había sido un símbolo de su dolor, fue limpiado y restaurado, convirtiéndose en un lugar para guardar las herramientas y las pocas cosechas que el huerto producía. Los sonidos de martillos y sierras reemplazaron el silencio sepulcral que había reinado durante décadas. Las conversaciones entre don Isidro y Soledad se hicieron más largas y profundas. Él le contaba historias de su juventud, de sus padres, de la vida en la hacienda antes del incendio. Soledad a su vez compartía sus propias experiencias, sus sueños y sus esperanzas para el futuro. Había una ternura en sus interacciones, una complicidad que trascendía la diferencia de edad y las cicatrices del pasado. El amor, ese sentimiento que don Isidro creyó haber perdido para siempre, comenzó a florecer de nuevo en su corazón, un amor maduro, sereno, pero no menos profundo. Un atardecer, mientras estaban sentados en el corredor, observando el sol teñir el cielo de colores vibrantes, don Isidro tomó la mano de Soledad. «Soledad», dijo, su voz suave y llena de emoción, «me has dado una segunda oportunidad, una vida que creí perdida». Soledad le sonrió, sus ojos brillando con lágrimas. «Usted me dio un hogar, don Isidro», respondió, «y un propósito, y un amor que nunca esperé encontrar». Don Isidro la miró, sus ojos azules llenos de gratitud y de un amor que no necesitaba palabras. «Quiero que seamos una familia, Soledad», dijo. «Quiero que seas mi esposa». Soledad sintió que su corazón se desbordaba de alegría. Las palabras de don Isidro eran la confirmación de todo lo que había anhelado. Un hogar, una familia, un amor verdadero. «Sí, don Isidro», respondió, su voz temblorosa. «Sí, quiero ser su esposa». El abrazo que siguió fue tierno y lleno de promesas. No hubo grandes celebraciones ni lujos, solo la promesa de un futuro compartido, construido sobre los cimientos de la verdad, el perdón y el amor. La noticia de su matrimonio se extendió por el pueblo, y aunque algunos murmullos persistieron, la mayoría de la gente, al ver la transformación de la prosperidad y la felicidad en los rostros de don Isidro y Soledad, comenzó a cambiar su opinión. La historia del hacendado que fingió ser pobre durante 30 años y de la mujer que lo rescató de su soledad se convirtió en una leyenda local, un cuento de redención y de segundas oportunidades. Un año después de su matrimonio, la hacienda La Prosperidad era un lugar irreconocible. El huerto producía abundantes cosechas, los animales prosperaban y la casa, aunque modesta, era un refugio de paz y de amor. Soledad, con su energía y su visión, había logrado que la tierra volviera a dar frutos,
y don Isidro, con su sabiduría y su experiencia, la guiaba en cada paso. La hacienda, que había sido un símbolo de la miseria, se había convertido en un ejemplo de resiliencia y de esperanza, y la mayor alegría llegó con el nacimiento de su hijo, un niño robusto y risueño al que llamaron Isidro, en honor a su padre. La risa de un niño llenó los corredores de la hacienda, un sonido que don Isidro no había escuchado en décadas. Ver a Soledad con su hijo en brazos, su rostro iluminado por la maternidad, era para él la mayor de las bendiciones, la prueba de que la vida, incluso después de la tragedia, siempre encuentra la manera de florecer. Un día, un mensajero llegó a la hacienda. Era un muchacho joven de no más de 15 años con el sombrero en las manos y una expresión de incomodidad que delataba que su misión no era grata. Traía una carta. El sobre, de papel grueso y amarillento, no tenía remitente, pero la letra era temblorosa, casi dolorosa de leer, como si cada palabra hubiera costado un esfuerzo enorme. Don Isidro la tomó en sus manos sin decir nada, la examinó por un momento y la dejó sobre la mesa sin abrirla. Soledad lo observó, pero no preguntó. Había aprendido a respetar sus silencios. Esa noche, cuando el pequeño Isidro ya dormía y la hacienda descansaba bajo un cielo estrellado, don Isidro tomó la carta de nuevo. La abrió despacio, como quien abre una herida que creía cicatrizada. Leyó en silencio, sus labios moviéndose apenas. Soledad, sentada frente a él con su tejido en las manos, lo veía sin hacer preguntas. Cuando terminó, don Isidro dobló la carta con cuidado, la guardó en el bolsillo de su camisa y se quedó mirando la llama de la vela por un largo momento. «Es de don Mateo», dijo finalmente. Soledad bajó el tejido. El nombre de don Mateo no era desconocido para ella. A lo largo de los meses, don Isidro le había hablado de él en fragmentos, nunca con odio declarado, pero con una amargura contenida que ella sabía que aún no había sido completamente digerida. Don Mateo Fuentes había sido el vecino más poderoso de la región, dueño de tierras extensas al norte de La Prosperidad. Pero más que su poder, lo que don Isidro recordaba con más peso era su oportunismo. Cuando el incendio destruyó los campos, don Mateo había aparecido al día siguiente, con su sombrero de fieltro y su mejor traje, ofreciendo comprar los terrenos a un precio ridículo para ayudarlo en su desgracia, había dicho. Isidro, devastado y desesperado, había estado a punto de aceptar. Solo la presencia de Remedios, que tomó su mano y le dijo: «No, Isidro, estas tierras son nuestras, no se las daremos», lo había detenido. Eso fue lo que desató el plan de la farsa. Si parecía completamente arruinado, si no había nada que robar ni comprar a precio de miseria, don Mateo no tendría por qué insistir. Funcionó, aunque el precio pagado fue 30 años de soledad. «¿Qué dice la carta?», preguntó Soledad con suavidad. Don Isidro suspiró profundo. «Dice que está enfermo, que los médicos le han dado poco tiempo». Hizo una pausa. «Dice que quiere venir a hablar conmigo, que tiene cosas que decirme antes de morir». Soledad no respondió de inmediato. Conocía suficientemente bien a don Isidro para saber que en ese momento no necesitaba consejo, sino compañía. Se levantó, caminó hacia él y posó su mano sobre su hombro. El tacto fue suficiente. Don Isidro colocó su mano sobre la de ella, y así estuvieron un largo rato, escuchando el crepitar de la vela y el canto distante de los grillos. «¿Vas a dejarlo venir?», preguntó ella finalmente. Don Isidro tardó en responder. «No lo sé». Volvió a sacar la carta y la leyó una vez más, esta vez en voz alta, para que Soledad pudiera escuchar. La letra de don Mateo era temblorosa, sí, pero las palabras eran claras. Decía que su hijo mayor, Rodrigo, había muerto 3 años atrás en un accidente, que su esposa lo había abandonado hacía muchos años, incapaz de vivir con un hombre cuya ambición era más grande que su capacidad de amar, que sus tierras, aunque vastas, se habían llenado de deudas por malas decisiones, y que sus otros hijos, criados en la abundancia, no habían aprendido a trabajar y habían dilapidado lo que él había tardado décadas en construir. Decía que en sus noches de insomnio, enfermo y solo, los recuerdos de sus actos lo visitaban con una crueldad que ningún dolor físico podía igualar, que el día en que apareció en la hacienda de don Isidro, con su oferta deshonesta,
el día después del incendio, era un recuerdo que lo avergonzaba hasta las lágrimas. «Quiero pedirle perdón», decía al final. «No porque espere recibirlo, solo porque si me muero sin haberlo dicho, moriré siendo menos hombre de lo que me gustaría ser». Don Isidro dobló la carta de nuevo. El silencio que siguió fue diferente a los silencios de antes, más denso, más habitado. Soledad se sentó frente a él. «La vida lo ha castigado bastante», dijo ella en voz baja, sin juzgar, solo observando. «Sí», respondió don Isidro, «aunque eso no me corresponde a mí decirlo». «¿Lo odias todavía?». La pregunta cayó en el aire como una piedra en un estanque. Don Isidro la dejó reposar antes de responder. «No creo que sea odio lo que siento. Es más bien un peso, como cuando cargas algo durante tanto tiempo que ya no sabes si lo estás cargando tú o si es lo que te está cargando a ti». Soledad asintió lentamente. Entendía eso mejor que nadie. «Déjalo venir, Isidro», dijo al fin. «No por él, por ti». Don Mateo llegó una mañana de octubre, cuando el viento comenzaba a tener ese filo frío que anunciaba la llegada del invierno. Venía en un carruaje modesto, sin la ostentación de otros tiempos, acompañado únicamente de un mozo anciano que lo ayudó a bajar con dificultad. Era un hombre irreconocible para quien lo hubiera conocido en su época de gloria. La enfermedad lo había consumido desde adentro hacia afuera. La piel le colgaba floja sobre los pómulos, sus ojos, antes brillantes de astucia, ahora eran opacos, y sus manos, que habían firmado contratos y cerrado tratos con una seguridad implacable, temblaban levemente al apoyarse en el bastón. Don Isidro lo esperaba en el corredor. No había salido a recibirlo al portón, como hubiera hecho con cualquier otro visitante. Quizás era un último vestigio de orgullo, o quizás simplemente no sabía cómo caminar hacia ese hombre sin que sus piernas lo traicionaran. Cuando don Mateo llegó al pie de las escaleras del corredor y levantó la vista hacia él, hubo un momento breve pero cargadísimo en que ninguno de los dos habló. Se miraron como se miran dos hombres que comparten una historia que nunca fue contada en voz alta. «Don Isidro», dijo don Mateo, y su voz era apenas un hilo. «Don Mateo», respondió don Isidro, señalando la silla junto a la suya. Soledad les llevó café y se retiró al interior de la casa, aunque dejó la puerta apenas entreabierta. No por curiosidad, sino porque quería estar cerca si don Isidro la necesitaba. Los dos hombres bebieron el café en silencio por un momento. Era don Mateo quien tenía palabras que decir, y don Isidro lo sabía, así que esperó. Don Mateo miraba la hacienda con unos ojos que lo absorbían todo. El huerto ordenado, las paredes reparadas, las flores en las macetas, el sonido de un niño jugando en algún lugar del interior. «No esperaba encontrarla así», dijo finalmente. «La última vez que vine». «Hace 30 años», dijo don Isidro sin inflexión particular. «Hace 30 años», repitió don Mateo, y bajó la vista. «Vine como un buitre, don Isidro. No voy a adornar la cosa. Usted estaba en el peor momento de su vida. Había perdido la cosecha, había perdido...» Hizo una pausa. «Había perdido a su hijo antes de que naciera, y yo llegué a ofrecerle dinero por sus tierras como si estuviera comprando en el mercado, como si su dolor fuera mi oportunidad». Sacudió la cabeza lentamente. «Fui un hombre sin dignidad». Don Isidro no respondió. Sostenía la taza de café con ambas manos, mirando el horizonte. «Sé que no tengo derecho a pedirle nada», continuó don Mateo, «ni siquiera su atención. Que me haya recibido ya es más de lo que merezco». Hizo una pausa para tomar aliento. La enfermedad lo cansaba rápido. «Pero he venido a decirle algo que he llevado dentro por décadas, algo que empezó a pesarme más cuando perdí a mi Rodrigo». Su voz se quebró levemente al decir el nombre de su hijo. «Cuando él murió, entendí por primera vez en mi vida lo que usted sintió en aquel entonces. Esa sensación de que el suelo se abre bajo tus pies y ya no hay nada firme en ningún lado». Levantó los ojos hacia don Isidro. «Y entonces me acordé de que yo había estado dispuesto a aprovecharme de usted en ese momento, que mientras usted estaba hundiéndose, yo estaba calculando cuánto podría ganar con su hundimiento». Negó con la cabeza, como si él mismo no terminara de creer lo que estaba diciendo. «Eso no lo perdona ni el tiempo ni la enfermedad, pero quería que lo supiera, que sé lo que fui, y que me avergüenza». El silencio que siguió a esas palabras fue largo.
Uno de esos silencios que no son vacíos, sino que están llenos de todo lo que no puede decirse con palabras. Una paloma pasó volando sobre el corredor y se posó en el borde del huerto. El viento movía suavemente las hojas de los árboles que Soledad había plantado. Don Isidro dejó la taza sobre la mesa. Se tomó un momento, como quien elige con cuidado el suelo donde va a pararse antes de dar un paso. «Hubo un tiempo», dijo finalmente, «en que lo odié, don Mateo, no voy a mentirle. Hubo noches en que me quedaba pensando en usted, en su cara de ese día, en su oferta, y el odio me quemaba por dentro como brasa». Hizo una pausa. «Pero el odio es un animal que come mucho y no produce nada, y yo ya había dado demasiado de mí mismo a cosas que no valían la pena». Volvió la vista hacia el horizonte. Mi esposa Remedios era una mujer sabia. Me decía siempre que cargar rencor era como beber veneno esperando que le hiciera daño al otro. Por primera vez en toda la conversación, algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro, breve y melancólica. Le tomé 30 años entender esa frase por completo. Don Mateo lo escuchaba con los ojos húmedos, sin interrumpir. «No voy a decirle que está perdonado porque ya no me duele», continuó don Isidro. «Mentiría, pero sí voy a decirle que no voy a seguir cargando ese peso, que lo dejo aquí, hoy, en este corredor. No por usted, por mí». Volvió a mirarlo. «Y si eso le sirve de algo, úselo bien». Don Mateo asintió lentamente, y una lágrima rodó por su mejilla sin que él hiciera ningún gesto para detenerla. No dijo gracias, porque entendió que las gracias no eran lo que correspondía. Solo asintió, como quien recibe algo que sabe que no merecía y lo guarda con un cuidado especial. Se quedaron un rato más, hablando de cosas pequeñas, del clima, del estado de los caminos, del niño. Cuando don Mateo se levantó para irse, lo hizo con una lentitud que revelaba el esfuerzo que le costaba cada movimiento. En el portón, se volvió una última vez hacia don Isidro, que lo había acompañado hasta allí. «Ojalá hubiera sido diferente», dijo don Mateo, y en esas pocas palabras había toda una vida que no pudo ser. «Ojalá», respondió don Isidro simplemente. El carruaje se alejó por el camino de tierra. Don Isidro lo vio desaparecer entre los árboles, y cuando ya no quedó ni el sonido de las ruedas, exhaló lentamente, como si acabara de soltar algo que había estado apretando sin darse cuenta. Soledad apareció a su lado sin hacer ruido. Le tomó la mano. Él apretó la suya. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Sí», respondió. Y era verdad. Era la primera vez en mucho tiempo que esa palabra era completamente cierta. Don Mateo murió 2 meses después, en el inicio del invierno. Don Isidro se enteró por el mensajero del pueblo. Esa tarde encendió una vela pequeña en el altar de la casa, junto a la foto de Remedios. Soledad lo encontró ahí de pie, en silencio, mirando las llamas. No dijo nada, solo se paró a su lado. Él le pasó el brazo por los hombros, y así estuvieron hasta que la vela consumió la mitad de su cuerpo, y la luz de la tarde se convirtió en noche. Los años que siguieron fueron los más plenos que don Isidro y Soledad hubieran podido imaginar, no porque estuvieran exentos de dificultades, sino porque habían aprendido a habitarlos con una presencia que antes no tenían. La prosperidad que la hacienda fue recuperando no era la prosperidad ruidosa y ostentosa de otros tiempos, sino algo más hondo y más verdadero, la prosperidad de una familia que sabe lo que tiene y lo cuida. El pequeño Isidro creció con la tierra bajo las uñas y el horizonte siempre en los ojos. Era un niño curioso y obstinado, con la mirada azul de su padre y la determinación silenciosa de su madre. Aprendió a sembrar antes de aprender a escribir, y aprendió a escuchar antes de aprender a hablar de más. Don Isidro lo llevaba consigo a los campos desde pequeño, cargándolo en hombros cuando las piernas no le alcanzaban, y luego caminando a su lado cuando las piernas del niño ya casi igualaban las del viejo. Le enseñó los nombres de las plantas, los ciclos de la lluvia, la manera de leer el cielo antes de una tormenta, y le enseñó también, sin palabras, la manera de tratar a un trabajador con respeto, de saludar a los ancianos, de no avergonzarse del trabajo hecho con las manos. Soledad, por su parte, se convirtió en el corazón visible de la hacienda. Si don Isidro era su columna vertebral,
Ella era su pulso. Organizó un pequeño sistema de intercambio con las familias del pueblo cercano. Frutas y verduras del huerto a cambio de telas, herramientas, semillas. Con el tiempo, la hacienda se convirtió en un punto de referencia para la comunidad, no por su tamaño ni por su riqueza, sino por la confianza que generaba. La gente sabía que en la prosperidad había una palabra que se cumplía y una mano tendida cuando hacía falta. Hubo una temporada de sequía, cuando el pequeño Isidro tenía ya unos 12 años, que puso a prueba todo lo que habían construido. Los pozos bajaron, las cosechas se redujeron y el dinero se hizo escaso. Don Isidro, en sus tiempos de farsa y de miseria autoimpuesta, había aprendido a vivir con poco, y ese conocimiento ahora era un recurso inesperadamente valioso. Sabía exactamente qué podía prescindirse y qué no, dónde recortar sin dañar lo esencial, cómo hacer rendir lo que quedaba. Soledad, con su instinto práctico, organizó la despensa con una eficiencia que asombró incluso a don Isidro. «Aprendí a administrar la escasez desde niña», dijo una vez sin drama, simplemente como un hecho. «La diferencia es que ahora tenemos algo que vale la pena administrar». El niño observaba a sus padres durante esa época con una atención que solo los niños capaces de sentir el peso de las cosas pueden tener. Años después, ya adulto, le diría a su propia esposa que la temporada de la sequía había sido la mejor escuela de su vida, que ver a su padre no perder la calma y a su madre no perder la esperanza le había enseñado más sobre la vida que cualquier otra cosa. Cuando las lluvias volvieron, la tierra respondió con una generosidad que pareció casi deliberada. La cosecha de ese año fue la mejor que la hacienda había dado en décadas, y don Isidro, parado en medio del campo con el sombrero en la mano y el sol cayendo sobre su cabeza blanca, sintió algo que tardó un momento en identificar. Era gratitud. Una gratitud tan amplia y tan tranquila que no cabía en palabras, así que no la puso en ninguna. Solo se quedó ahí, respirando el olor a tierra húmeda y a maíz maduro, y dejó que llenara cada rincón de su pecho. Con el paso de los años, don Isidro comenzó a sentir el peso de la edad de una manera que ya no podía ignorar. Las mañanas le costaban más, las rodillas protestaban con el frío, y los recuerdos, curiosamente, se volvían más vívidos en lugar de más difusos, como si la mente, al acercarse al final, quisiera repasar todo el material antes de cerrar el libro. Recordaba con una claridad extraña la mañana del incendio, el olor a humo, la cara de Remedios al verlo llegar con la noticia. Recordaba la primera noche en que Soledad durmió en el cuartito del fondo, y el sonido de sus pasos al día siguiente, tan distintos a cualquier sonido que hubiera escuchado en años. Recordaba la cara de su hijo cuando dio sus primeros pasos, tambaleándose entre sus brazos y los de Soledad, riendo con una carcajada tan entera que parecía hecha de algo distinto a lo que estaban hechas las cosas comunes. Soledad notaba el cansancio creciente de don Isidro, pero no lo trataba con lástima, sino con una atención práctica y discreta que él agradecía profundamente. Le dejaba el café listo antes de que se levantara. Le ahorraba los caminos más largos sin hacer mención de ello. Lo escuchaba cuando hablaba y también cuando no hablaba, que era cuando más necesitaba ser escuchado. Había entre ellos, después de tantos años, una comunicación que se había vuelto casi sublingual, hecha de gestos pequeños y miradas breves que decían más que conversaciones enteras. Una tarde, don Isidro le pidió a su hijo que se sentara con él en el corredor. El joven Isidro tenía ya 18 años, y la seriedad tranquila de alguien que ha crecido aprendiendo a pensar antes de hablar. Se sentó junto a su padre, y el viejo le contó todo. No solo los fragmentos que el muchacho ya conocía, sino todo, el incendio, la culpa, la decisión de fingir la ruina, los años de soledad, la llegada de su madre, el diario de Remedios, la visita de don Mateo. Lo contó con la misma voz con que se cuenta algo que ya no duele pero que importa que sea recordado. El joven lo escuchó sin interrumpir. Cuando don Isidro terminó, hubo un silencio entre los dos que no era incómodo, sino respetuoso. El muchacho miraba el campo con los ojos de alguien que está procesando algo demasiado grande para resolverse de golpe. «¿Por qué me cuentas todo esto ahora?», preguntó finalmente. «Porque algún día será tuyo», respondió don Isidro mirando la hacienda. «No solo la tierra, la historia, y es mejor cargar con la historia completa
que con una versión a medias. Miró a su hijo. Los secretos a medias son más pesados que los secretos completos, porque los completos al menos tienen un principio y un fin. Los de a medias se quedan siempre abiertos. El joven asintió lentamente. Luego hizo la pregunta que don Isidro había esperado sin saberlo. ¿Te arrepientes? Don Isidro pensó en eso con genuina seriedad. Del incendio, sí, siempre. Fue mi descuido y tuvo consecuencias que no puedo deshacer. Hizo una pausa. ¿De los 30 años de soledad? También, aunque de otra manera. Porque esos años me enseñaron cosas que no hubiera aprendido de otro modo. Y porque sin esos 30 años, tu madre no hubiera llegado esa tarde a pedirme agua. Miró al joven. Y sin esa tarde, tú no estarías aquí. Así que no sé cómo arrepentirme de algo que termina en ti. El joven Isidro no respondió, pero se acercó a su padre y apoyó la cabeza brevemente en su hombro, un gesto pequeño e inusual en él, y que por eso mismo decía todo. El tiempo siguió su marcha, como siempre lo hace, sin prisa y sin piedad. El joven Isidro se convirtió en un hombre, se casó con una joven del pueblo llamada Amparo, una mujer de manos fuertes y risa fácil, que entró a la hacienda como si siempre hubiera pertenecido a ella. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña, y la hacienda se llenó de ese ruido particular que solo generan los niños cuando corren por los corredores y discuten por cosas que para los adultos no tienen ninguna importancia y que para ellos son el centro del universo. Don Isidro y Soledad observaban todo eso desde el corredor, sentados en las mismas sillas de madera donde se habían sentado la tarde de aquel primer encuentro. Un atardecer, la nieta mayor, que tendría unos 6 años y llevaba el nombre de Remedios, en honor a la primera esposa de don Isidro, se acercó corriendo y se trepó sin ceremonia al regazo del viejo. Era una niña sin timidez, con los ojos oscuros y vivaces de su madre y la terquedad tranquila de su padre. Le tomó la cara entre las 2 manos pequeñas y lo miró muy de cerca, como hacen los niños cuando quieren asegurarse de que alguien está prestando atención. «Ah, abuelo», dijo con la seriedad solemne de la infancia, «¿por qué se llama así la hacienda?» «¿Cómo?», preguntó don Isidro, aunque sabía perfectamente la pregunta que venía. «La prosperidad», dijo la niña, pronunciando las palabras con un cuidado exagerado. «¿Qué es prosperidad?». Don Isidro miró a Soledad. Soledad lo miró a él. Entre ellos pasó algo que no tenía nombre preciso, pero que llevaba décadas acumulándose. Toda la historia, todo el dolor, todo lo que habían construido juntos sobre las ruinas de lo que había sido. «Prosperidad», dijo don Isidro finalmente, volviendo los ojos a la niña, «es cuando tienes todo lo que necesitas para ser feliz, no más de lo necesario, exactamente lo necesario». La niña frunció el ceño, considerando la respuesta con la seriedad que merecía. «¿Y lo tienes?», preguntó. Don Isidro sonrió. Era una sonrisa lenta, de las que llegan desde muy adentro y no tienen prisa por llegar. Miró el campo verde, la casa restaurada, a su hijo Isidro que cruzaba el patio con su nieto en hombros, a Amparo que reía desde la ventana de la cocina, a Soledad que lo miraba con esos ojos que él ya sabía leer mejor que cualquier libro. «Sí», respondió. «Lo tengo». La niña pareció satisfecha con eso. Se bajó de su regazo con la agilidad de los niños, que no piensan en la gravedad, y salió corriendo hacia el jardín, llamando a sus hermanos a gritos. Don Isidro la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. El sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de los mismos colores de aquella tarde de 1957, cuando una mujer pequeña y cansada había llegado caminando por el camino de tierra con un bulto de pocas pertenencias y una garganta reseca. Solo que ahora ese camino estaba bien trazado. Las tierras a los lados estaban cultivadas, y la hacienda al fondo no parecía una burla, sino una promesa cumplida. «¿En qué piensas?», preguntó Soledad. Don Isidro tardó un momento. «¿En qué ese día?», dijo. «Cuando te vi llegar por ese camino pensé que eras una aparición, que el sol me estaba jugando una broma». Soledad rió suavemente. «Y yo pensé que tú eras un fantasma, que la hacienda estaba encantada». «¿Y ahora?», preguntó él. Soledad miró el campo, la casa, los árboles, escuchó la risa de los nietos mezclarse con el viento. «Ahora pienso»,
dijo despacio, que a veces la vida sabe exactamente lo que está haciendo, aunque en el momento no lo parezca. Don Isidro asintió. Tomó su mano, y ella entrelazó sus dedos con los suyos, como habían hecho miles de veces, sin necesitar ningún motivo especial para hacerlo. El sol terminó de ocultarse. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una sobre la hacienda La Prosperidad. Y el nombre, que durante 30 años había parecido una mentira grabada en piedra, resonaba esa noche con una verdad tan plena y tan tranquila que parecía haber estado esperando pacientemente todo ese tiempo para poder ser por fin completamente cierta. Y así, amigos de Cuentos de Viuda, llegamos al final de esta conmovedora historia. Una historia que, como tantas otras que compartimos aquí, nos deja pensando en la profunda sabiduría que encierran las vidas de nuestros ancestros, en esas lecciones que, aunque parezcan de otro tiempo, resuenan con una fuerza innegable en nuestro presente. ¿Cuántos de nosotros, como don Isidro, cargamos con secretos, con culpas del pasado, que nos impiden vivir plenamente el presente? A veces por orgullo, por miedo al juicio, o por una penitencia autoimpuesta, nos encerramos en una versión de nosotros mismos que no es la verdadera. Fingimos ser algo que no somos, o nos negamos a aceptar el perdón, incluso cuando se nos ofrece. La historia de don Isidro nos recuerda que la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la liberación, que la humildad de reconocer nuestros errores no nos debilita, sino que nos fortalece. Y luego está soledad. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida hemos sido esa viuda que llega a un lugar desolado, buscando un poco de agua, un refugio, una chispa de esperanza? Soledad nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, cuando la vida nos golpea con dureza, siempre hay una oportunidad para reconstruir, para encontrar un propósito, para sembrar vida donde antes solo había ruinas. Su paciencia, su compasión, su capacidad de ver más allá de las apariencias, fueron la clave para desenterrar la verdad y sanar un corazón herido. Esta historia, queridos oyentes, es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias cargas, sobre los muros que hemos construido a nuestro alrededor. Nos pregunta, ¿estamos dispuestos a derribar esos muros? ¿Estamos listos para perdonar, para perdonarnos, y para permitir que el amor y la esperanza entren en nuestras vidas? Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la paz de nuestro espíritu, en la autenticidad de nuestras relaciones y en la capacidad de amar y ser amados. La hacienda La Prosperidad, que comenzó como un símbolo de miseria y culpa, se transformó en un faro de redención y de amor. Y esa transformación, amigos, es posible para cada uno de nosotros. Así que si esta historia ha tocado su corazón, les invitamos a dejar su like, a compartirla con aquellos que creen que necesitan escucharla y a suscribirse a Cuentos de Viuda para seguir explorando juntos estas narrativas que nos conectan con lo más profundo de nuestra humanidad. Porque en cada cuento, en cada vida, hay una lección esperando ser descubierta, una chispa de sabiduría que puede iluminar nuestro propio camino. Hasta la próxima historia, que la paz y la esperanza los acompañen siempre.